Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Está con nosotros como cada semana, en vivo, afortunadamente ya en vivo, el juez Barrios, con quien abordamos diversos temas en el ámbito de lo jurídico, desde la ciencia jurídica, y a quien siempre le agradecemos su tiempo y la apertura. Señoría, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marco, bien y de buenas como siempre, saludándolos con mucho afecto. Platicamos antes de entrar al corte, licenciado, sobre lo que nos ibas a abordar, y me parece que es un tema relevante porque está inserto en la agenda política e informativa de nuestro país, que es lo que aconteció recientemente en la Cámara de Diputados, en donde, pues en un lenguaje sencillo, así nos lo dan a entender, no procedió la solicitud de desafuero que se estaba solicitando para que el legislador Cuauhtémoc Blanco compareciera ante la Fiscalía, donde se le investiga por un delito de carácter sexual. Efectivamente. Se ha escuchado muy fuerte el tema del desafuero y pues quiero platicar qué tanto sabemos en relación con este tema. Pues te explico. El artículo 111 de la Constitución prevé el fuero o protección constitucional que tienen algunos personajes políticos cuya finalidad es que no se les pueda someter a estos a un proceso penal. O sea, el Ministerio Público no puede realizar acusaciones ante el juez y el juez no puede iniciar el juicio penal y, en su caso, emitir una sentencia de condena a prisión. Me preguntan, ¿los jueces y magistrados tienen fuero? No. Los diputados, senadores, los ministros de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y quienes habrán de sustituirlo en el Tribunal de Disciplina y en el órgano de administración, así como el fiscal general, la presidenta del INE y los consejeros, sí tienen fuero. ¿Para qué sirve? En teoría, como ya dije, para que no sean sujetos a un proceso penal. Y lo que se persigue es que no se entorpezcan sus funciones, teniendo que acudir a defenderse por el señalamiento de un delito. ¿Qué se necesita para que proceda el desafuero? En realidad se llama declaración de procedencia. Y la Cámara de Diputados tiene que resolver por mayoría absoluta si se somete o no la procedencia de este tema penal. Para eso se necesita este tipo de mayorías. Hay diferentes en los parlamentos. La mayoría simple es simplemente mayor número de votos al sí que al no. La mayoría calificada es cuando se exige un número determinado de porcentaje, como por ejemplo las reformas constitucionales que requiere 2/3 partes de la votación. Y la absoluta que te comenté, esa requiere la mitad más 1 de los presentes. Bueno, esa es la que se necesita, que los diputados, la mitad más 1 de los presentes, digan que sí procede someterlo a este tipo de intervención penal. ¿Qué sucedió en el caso particular? La mayoría de los legisladores, sobre todo teniendo supermayoría el oficialismo, dijeron que no. Aunque aquí debo de reconocer que varias legisladoras de Morena y del Partido Verde apoyaron el desafuero, porque estaba siendo señalado por delitos de índole sexual, por una familiar. Sin embargo, al no alcanzarse la votación mayoritaria, el efecto es que todo proceso penal se suspenda. Entonces, ¿queda impune esta conducta que se le está atribuyendo al exfutbolista? Pues en realidad no, solamente se suspende mientras ocupe el cargo. Una vez concluido pueden reactivarse las investigaciones para que el Ministerio Público, si fuera procedente, lo acuse ante un juez y inicie el juicio, pudiendo, como dije, terminar en una sentencia de condena.
Te preguntarás, ¿entonces ese es un juicio político? No, son cosas diferentes. El juicio político está contenido en otro artículo de la Constitución, que es el artículo 110. Y en ese sí podemos ser sujeto jueces y magistrados. Y también los titulares de algunas dependencias, los secretarios de Estado. Y tiene que ver por violaciones graves a la Constitución. A diferencia del desafuero o declaración de procedencia, en el juicio político se va a resolver si la persona permanece en el cargo o es cesado. O sea, pierde su chamba. Pero además existe la posibilidad de que se le sancione con la inhabilitación. ¿Qué significa esto? El castigo de que ya no puede por un cierto tiempo ocupar ningún cargo público. Este juicio político se da también en el Congreso. La Cámara de Diputados es quien acusa y la Cámara de Senadores será quien resuelva. También se necesitan mayorías. La absoluta, que es más de la mitad de los presentes, la Cámara de Diputados la necesita para poder acusar, es decir, para que el Senado pueda juzgar al servidor público o a la servidora pública. Y el Senado necesita mayoría calificada de 2/3 partes para poder resolver si cesan a la persona y, en su caso, la inhabilita. Como vemos, son figuras distintas. Y lo que ocurrió en el caso particular del exgobernador y exfutbolista es solamente suspender todo proceso penal en espera de que desocupe el cargo. Tristemente, lo que puede suceder es que una vez terminando este cargo, asuma otro. Pues recordemos que antes de ser legislador federal, era gobernador del estado de Morelos, quien también tiene protección constitucional. Finalmente, debo decirte que en 2021 se autorizó una reforma constitucional y en el artículo 108 se dijo que el presidente de la República no tenía fuero, pero no puede ser de cualquier manera acusado por un ministerio público ante un juez, sino que es el Senado quien se erige como jurado y determina si hay o no un delito que sanciona. ¿Qué opinas en torno a este tema, amigo? Como siempre, muy interesante. Y te agradecemos que nos clarifiques con un lenguaje más sencillo lo que estamos viendo. Sí, claro. Y que evidentemente tiene injerencia desde la ciencia jurídica. Por supuesto, estoy a sus órdenes. Recuerden, si quieren hablar de algún tema en particular, pueden pedírmelo en mis redes sociales. Me encuentran en TikTok y en Facebook como el Juez Barrios y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, señora. Nos vemos la próxima semana. Yo voy con más de la información justamente.